Hola, te saluda Juan José. El tema de hoy vamos a hablar sobre el Cordero, del cual habló Juan el Bautista en el capítulo 1 del libro de Juan, verso 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a el Mesías que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para continuar necesitamos definir qué es pecado. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, hay una definición muy clara y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora vamos a buscar el significado de la ley. ¿Qué significa ley? Muy bien, veamos qué es la ley para el Cordero. En el libro de Mateo capítulo 5 verso 17 y 18 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El libro de Lucas también habla: más fácil es que pase el cielo y pase la tierra a que una tilde de la ley sea. Lucas capítulo 16, verso 17. Sobre que es más fácil que pase el cielo y la tierra a que una tilde de la Torá sea. Entonces, ¿qué es la ley? Si nos ponemos a analizar un poquito, en la época del Mesías, del Cordero, él estaba dando su sermón en el monte, ¿Y a qué ley se refería el Mesías? ¿A cuál ley y a cuáles profetas? Todo lo que nosotros conocemos, a lo que se llama el libro del Antiguo Testamento, que en hebreo es Tanaj. Eso es los libros de Moisés y los de los profetas, los salmos y todos los profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué sabemos? Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de los profetas. No penséis, dice el Cordero, que a dar la Torá y los profetas, no, sino a cumplir. Entonces, ¿a qué se refiere la ley? Tú buscas, o en Taná, mejor dicho, Tanakh, si busca la palabra ley y usas la herramienta Strong, te va a decir que ley es una traducción en español, pero en hebreo Torah, que su significado es instrucciones, las instrucciones de Dios, y la Torah hace referencia a los 5 libros que escribió Moisés, a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces, ya dicho esto, aclarado esto, entonces sabemos que él no vino a abolir ni los escritos de Moisés ni los profetas, sino que es más fácil pase el cielo y que pase la tierra a que una tilde de la Torá sea borrado o sea quitado. Otras declaraciones que hizo el Cordero las buscamos en el libro de Juan capítulo 5 verso 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es escritura? Está haciendo referencia a la Tanakh. Otra también en ese mismo capítulo, otra declaración en el verso 46 y 47 dice: porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. O sea, Moisés escribió del Cordero, Moisés escribió del profeta, Moisés escribió del ángel del Eterno, Moisés escribió del Hijo de Dios. Y dice así el 47: porque si no creéis a sus escritos, o sea, a la Torá, ¿cómo creéis en mi palabra? Dice el Cordero. Otra declaración que hace el Cordero, el Mesías, el Hijo de Dios, dice: el que crea en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál es la Escritura? La Torá y los profetas. Nuevamente otro dicho del Cordero, del Mesías, dice en el libro de Juan, capítulo 6, verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nuevamente otro dicho, otra declaración que hace el Mesías. Él dice que el que dice que le conoce y no ande como él anduvo, el tal es mentiroso. Muy bien, quiero repetir otra vez estos versículos. El libro de Juan capítulo 6 versos 56, 57 y 58 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come
come de este pan vivirá eternamente. Entonces estamos hablando del cordero, del mismo que señala Juan el Bautista. Este es el cordero. Entonces el cordero tiene que ver con algo, con sacrificio, y para eso debemos recordar todos los sacrificios que hubieron en el pasado, y eso habla la Tanakh. Entonces recordemos el primer sacrificio que hizo Abel, el otro sacrificio que hizo Noé después del diluvio, después el sacrificio que hizo Abraham, y así sucesivamente hasta llegar al templo, donde Salomón construye la casa de Dios y hizo la dedicación, hizo sacrificios, y también habla la Torá de cómo hacer los sacrificios, cómo debe ser el animal, qué tipo de animal debe llevar la persona, si es una ofrenda voluntaria o si es ofrenda por el pecado, para expiación o por holocausto o por expiación. Y lo otro también es que se hacían sacrificios en lunas nuevas, en todas las fiestas solemnes, el día sábado, y también uno que se llama el sacrificio continuo, el sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde, sacrificio continuo. Entonces se hacían para remisión de pecado, para purificación de las cosas, la purificación del altar, y cuando se hacían estos sacrificios también la víctima del sacrificio se colocaba sobre el altar del holocausto y era consumido por el fuego. Algunos sacrificios eran que podían participar el sacerdote y la familia del sacerdote, que podían comer del sacrificio, algunos de los sacrificios. Ahí lo explica el libro de Levítico, está escrito en la Torá. Entonces, dicho esto, ¿qué significa ese cordero? ¿O a qué cordero se refiere de todos estos sacrificios que se hizo en la antigüedad? Entonces vamos a ver. Hay un sacrificio que es muy especial y es el sacrificio de la Pascua. Y la Pascua se origina después de las plagas que hubieron en Egipto. El pueblo de Israel celebra Pascua y Dios le manda a Moisés, y Moisés le dice al pueblo que deben tomar un cordero por familia, por casa, y inmolarlo el día 14 del primer mes. Entonces allí se originó la Pascua. Después que celebraron Pascua, salió el pueblo de Israel de Egipto. Entonces en la Torá vamos a encontrar cómo debemos celebrar la Pascua, con todas sus implicaciones y en qué fecha hay que celebrar la Pascua. Acá vemos el cordero que Israel toma y sale de la tierra de Egipto. Muy bien, veamos qué nos dice el cordero al cual Juan el Bautista señala: he aquí el cordero que quita el pecado. Veamos qué nos dice ese cordero, porque tenemos que participar de su carne y de su sangre, como lo leímos hace unos momentos. La Pascua, si quieres leer más sobre ella, puedes buscarlo en el libro de Éxodo capítulo 12, Levítico 23, Número capítulo 9 y Deuteronomio 16. ¿Qué fue lo que celebró el cordero cuando fue sacrificado, cuando entregó su vida por nuestros pecados? Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 26, y del verso 17 en adelante. Las declaraciones también lo puedes encontrar en el libro de Marcos, capítulo 14, libro de Lucas, capítulo 22. Tienen como título Institución de la Cena del Señor. Si lees el contenido de esos versículos, estás viendo al Mesías celebrar Pascua. No olvides cuándo se originó la primera Pascua, la salida de Egipto. Y déjame recordarte que la salida de Egipto habla de que la celebraréis, es un estatuto perpetuo, celebrar Pascua por siempre, y que es un recordatorio en memoria de la salida de Egipto, Entonces veamos cómo celebra Pascua el Cordero del Mesías que vino a la tierra, y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos al Mesías diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Acá, ¿dónde quiere que preparemos para que coma, para que participe de la Pascua? Lo que quiero resaltar es lo que él dice acá, capítulo 26, verso 26. Dice: y mientras comía, tomó el Mesías el pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo: tomad, comed, este mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 19, dice así: y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto
pacto, es mi sangre que por vosotros es derramada. Viendo este escenario, como el Mesías celebra Pascua, dice que su cuerpo y su sangre es el nuevo pacto y hacerlo en memoria de él. En la escritura nos enseña de que para celebrar Pascua había que hacerlo en memoria de la salida de Egipto. Y también debemos tomar en cuenta de que el sacrificio que se hizo en la fiesta de la Pascua y no se hizo en la fiesta, por ejemplo, de la semana que conocemos como la fiesta del Pentecostés, la de Shavuot, o la fiesta Yom Kippur, el Yom Kippur, que es el día del perdón. Se hubiera celebrado ahí y ya se hubiera reconciliado Dios con toda la humanidad y con toda la tierra. Dice, es el día del sacrificio del perdón, y se hubiera sacrificado el cordero ese día y ya, pensando de que cuando venga nosotros nos vamos al cielo porque somos ya sanos. No, la Biblia no enseña tal cosa. Lo que quiere decir que hay detrás de todo esto, de esta fiesta al cordero, y por qué es sacrificado el día de la paz, ese día del cual nosotros necesitamos un cordero. Ahora, entonces, si él habla cuando se celebró Pascua, él dice hacerlo en memoria de él. Ya vamos a ver por qué. Y también nos dice que es un nuevo pacto. Entonces, para hablar de pacto debemos hablar de todos los pactos que hubieran en el pasado, porque este pacto él dice que es nuevo, y si es nuevo debe haber un antiguo pacto, y vamos a ver también si este nuevo pacto invalida los anteriores pactos. Comenzamos con el pacto que Dios hizo con Noé. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y puso la señal del pacto. La señal del pacto es el arco, que Dios dice se acordará de no destruir más la tierra, se acordará de su pacto que hizo con Noé y con todo ser viviente. Estamos hablando de los animales. Dice que se acordará de su pacto de no destruir más la tierra con agua. Ese pacto aún está vigente hoy en día. Estamos vivos, el pacto está vigente. No ha invalidado ese pacto. No se ha invalidado ese pacto. El siguiente pacto que hubo lo hizo con Abraham. Y Abraham, Dios le da su promesa. Lo vemos ahí en el libro de Génesis, toda la historia de Abraham. Y Dios, después de hacer pacto con Abraham, lo confirma con Isaac, su hijo. Y después de confirmarlo con Isaac, su hijo, también lo confirma con Israel, Jacob. 3 veces lo confirmó. El pacto de Abraham fue confirmado 3 veces. Y tampoco este pacto Dios lo invalida el pacto de Noé. No, el pacto de Noé está vigente, porque es un pacto que hizo Dios con la humanidad y con todo ser viviente. Ahora, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de un pueblo escogido, un pueblo del cual Dios prometió y dijo que de la descendencia de Abraham iba a salir una nación, y que le iba a entregar la tierra de Israel, una tierra que estaba preparada para ellos. Entonces, sabiendo esto, hay un pacto luego que Dios hace con el rey David. Ya establecido la nación en Israel, Dios hace un pacto con David, y en el libro de Salmos, capítulo 89, habla de ese pacto, el pacto que Dios hace con David. Dice que él no va a mentir a David, que de la descendencia de David, de su lomo, iba a salir uno que iba a reinar, y su reino iba a ser para siempre. ¿Y dónde? En Israel. Ese pacto aún no se ha cumplido, pero la escritura, los profetas hablan de que se va a suceder, va a cumplir. Dios va a cumplir su pacto. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 15, habla de que si, hablando como hombre, que si un pacto de hombre, nadie le añade y nadie le quita. Entonces, Dios haciendo pacto y lo confirma 3 veces, entonces está vigente. Entonces, ¿de qué pacto está hablando el Cordero, el Mesías, el ungido de Dios, que es de la tribu de Judá? ¿Qué pacto está hablando? ¿A qué se refiere este nuevo pacto? Veamos, debemos conocer cuál es el pacto antiguo. Y vamos allá al libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 26, versos 44 y 45. Para entrar en contexto con estos versículos de Levítico, capítulo 26, Dios habla de las bendiciones de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Dios le habla a través de Moisés de que cuando entrara a la tierra de Israel, y la consecuencia. Y una de las consecuencias era de que Dios iba a esparcir
al pueblo de Israel, iba a sacarlo de la tierra de Israel si se apartaba de su palabra, si no obedecía a los mandamientos, preceptos a la cual está escrita en la Torá. Entonces, dicho esto, leamos el verso 44 y 45 y dice así: y aún con todo esto, después dice así: aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, ya esparcidos, no están en la tierra de Israel, dice: yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Eterno, soy su Dios. Antes me acordaré de ello por el pacto antiguo. Aquí está el pacto antiguo. Antes me acordaré de ello por el pacto antiguo. Cuando lo saqué, ¿cuándo fue ese pacto? Continuamos, dice, estamos en el versículo 45. Cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo el Eterno. Entonces, ¿cuál es el antiguo pacto? Estamos hablando de cuando ellos celebraron Pascua, cuando ellos tomaron el cordero y participaron de esa carne, comieron del cordero y con la sangre colocaron señal sobre los dinteles de la puerta. Entonces, a ese pueblo, los que participaron de la Pascua, no le cayó la plaga de la muerte de los primogénitos, que todo en Egipto, ya sabemos la historia, qué fue lo que pasó. Entonces, ese es el antiguo pacto. Cuando el Mesías celebra Pascua con sus discípulos, él está celebrando la Pascua, un nuevo pacto, y él es el Cordero. Participemos de su carne y de su sangre. Pero ¿cómo debemos participar? Debemos participar como está establecido en la Torá, en la fecha indicada y con todas las implicaciones que ahí dice, porque él mismo lo dice: no vine a abolir, no la vine a quitar, más bien vine a confirmarla. Entonces, todo el que la guarde, cuando él celebra la Pascua, el Cordero habla y dice que hacerlo en memoria de él. ¿Por qué en memoria de él si había que celebrarla en memoria de la salida de Egipto? Vamos a ver qué dice Jeremías 23. Jeremías 23, hablando del regreso del remanente, dice el remanente de Israel. Entonces vamos a leer, para resumir, el verso 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que no dirán más: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel del norte y de toda la tierra a donde yo lo había echado, y habitarán en su tierra. Aquí está clarito de que la memoria de la Pascua ya no será de la memoria de la salida de Egipto, sino de la salida de todas las naciones, de la salida de donde Israel está disperso. Pero para entender un poquito más sobre Israel, debemos conocer la historia en los tiempos del rey Salomón. En los tiempos del rey Salomón, Dios decretó juicio a la nación de Israel y le dijo lo que ocurrió con Salomón. Dios le dijo el pecado de Salomón. Dios le dijo que iba a dividir el reino y que iba a permanecer uno solo, y ese es una sola tribu, y esa es la tribu de Judá, que hoy en día la conocemos como los judíos. Fue dividido el reino en dos, lo que conocemos como el reino del norte y el reino del sur. También lo conocemos como Samaria, como conocemos como la casa de Israel, casa de José, Efraín. Esas son las 10 tribus que se dividieron, que quedaron en el norte. Y la casa del sur conocemos como reino del sur, casa de Judá, casa de David, Jerusalén. Ahí están las dos casas. Entonces dice el Eterno en el libro de Jeremías, de lo que acabamos de leer, de que regresará el remanente de la casa de Israel, de lo que quede en los últimos días. Entonces la Pascua que se celebrará se hará en memoria de la salida de las naciones, y ya lo vamos a leer, también lo dice el profeta Ezequiel. Entonces, para saber un poquito más de la historia del pueblo de Israel, Dios dividió el reino del norte fue esparcido por los asirios, esas 10 tribus, y fueron esparcidas y más nunca volvieron. Perdieron su identidad, se mezclaron con las naciones, y queda el reino del sur, Judá. Babilonia más tarde vino, la conquistó y se los llevaron cautivos. Pero más tarde, en el reino de los medos y los persas, ellos regresaron un remanente de Judá, y reedificaron el templo, la segunda casa de Dios. La primera la hizo Salomón y fue destruida por Babilonia.
volvamos al cordero. Él, en uno de sus comentarios, él habla y dice: tengo un redil. Está ahí en medio de sus hermanos y él dice: tengo un redil, debo traer. Por eso es que él dice hacerlo en memoria de él. Celebrar la Pascua en memoria de él. Y como él mismo lo enseña: ni una tilde será quitada de la Torá. Debemos participar de su cuerpo y de su sangre, como está escrito. Escrito está. Entonces, sabiendo esto, él también, cuando a una cananea, una mujer que no tiene nada que ver con la nación de Israel, le pide un milagro y grita, y los discípulos dicen: despáchala. Y él le dice que él había sido enviado sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Esas 10 tribus que se esparcieron y se mezclaron en las naciones. Podemos pensar, decir que bueno, él hizo el sacrificio y ya mis pecados son borrados, ya soy limpio y soy santo, me voy para el cielo. Bueno, repito, la Biblia no enseña esto. La Biblia habla en el libro de Ezequiel 40 en adelante, habla de las medidas del templo, de cómo iba a ser la casa y quién es allí el sumo sacerdote. Dice que el príncipe es quien se iba a encargar de los sacrificios de las lunas nuevas, de los días sábados y de todas las fiestas. Esa casa va a ser construida y él va a restablecer los servicios de sacrificio. Allí en Ezequiel 37, que por cierto habla de la unificación de las dos casas. El capítulo 37 de Ezequiel, del 15 en adelante, está hablando de las dos casas, las casas que están divididas. Ezequiel: tómate un palo, tómate el otro, únelo y será uno en tu mano. Está hablando de la casa del norte y la casa del sur, la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de José, de Efraín, y será una sola en tu mano. ¿Y quién dice que va a haber? Va a estar el príncipe, un solo pastor, un solo sumo sacerdote, que es el Mesías. Y dice, terminando el capítulo, dice que a ojo de todas las naciones, estando el santuario, el tabernáculo de Dios en medio del pueblo de Israel, las naciones verán cómo Dios santifica a su pueblo Israel. Ahí lo dice, clarito está. Entonces, veamos cómo va a suceder, porque hay gente que no cree lo que sucedió en la historia del Éxodo, del primer Éxodo. La gente no cree que va a suceder un segundo Éxodo. Podemos decir que el tercero, porque el primero lo hizo Abraham con su esposa y después vino el segundo con el pueblo de Israel, que entró a Egipto una familia de 70 personas y salió una nación 400 años después. Y ahora Egipto representa todas las naciones, toda esa historia que vemos en las plagas y eso en Egipto es lo mismo que podemos ver en el libro de Apocalipsis. Es muy parecido. Veamos qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20. Hablando del segundo Éxodo, mira lo que dice Ezequiel 20, del 33 en adelante. Dice así: vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, igual que el Éxodo de Egipto, que cómo sacó Dios al pueblo de Israel, con mano fuerte y brazo extendido. Aquí dice también lo mismo, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, el libro de Apocalipsis, he de reinar sobre vosotros y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de la tierra en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Nuevamente se repite: y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor. Sí, parecido. Aquí vemos el éxodo mundial, a escala mundial. No ahora a nivel de una nación como la fue de Egipto, sino a escala mundial. Dios llevará a su pueblo nuevamente, como Él va a cumplir su pacto. Y lo confirmó 3 veces. Él va a volver a tomar a su pueblo y lo va a llevar a la tierra de Israel. Y lo dice Ezequiel 40 y lo dice también Apocalipsis. ¿Dónde está el Cordero? Los pies puestos sobre el monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión?
Jerusalén, la fortaleza de David. ¿Y quién es el Cordero? Bueno, un descendiente de David. Y va a reinar por 1000 años en la tierra. 1000 años en la tierra. Ves que en la Biblia no habla de que nos va a llevar al cielo porque ya somos santos. No habla nada de eso. Él va a reinar 1000 años en la tierra porque ¿qué necesidad tiene? En Apocalipsis habla de que Satanás será atado para no engañar más a las naciones. Para no engañar más a la nación. Y repito, va a ser atado para que no engañe más a las naciones. Y el Mesías va a reinar 1000 años. El Mesías dice que el que crea en él, como dice la Escritura, podemos permanecer, podemos comer de su carne, de su cuerpo y de su sangre. Podemos participar. ¿Para qué? Para celebrar esa cena, como dice Apocalipsis, que cuando venga él no seamos avergonzados. ¿Se acuerda la parábola de las vírgenes? 5 insensatas. Entonces nosotros somos llamados a ser prudentes, a hacer y practicar la verdad para ir a la luz. De esta forma, querida familia, entremos en su nuevo pacto, no como el antiguo pacto cuando salieron de la tierra de Egipto, que nuestros padres no pudieron permanecer en la palabra y por rebeldía no entraron a la tierra de Israel, y lo que entraron, bueno, conocemos la historia, lamentablemente, fueron esparcidos. Pero hay un nuevo pacto que es reunirnos, sacarnos de todas las naciones para entrar al reino de Dios. Por eso es que nosotros en la oración, en la famosa oración que el Mesías nos enseñó, oren y dice así: venga pronto tu reino, venga pronto tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Él se fue, dice: me voy porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Sabemos que ese príncipe, que es la serpiente antigua, entonces él viene y será atado y va a reinar 1000 años. Entonces participemos, estamos invitados a ser prudentes y no insensatos, a ser prudentes para que no seamos avergonzados y él no reconozca. Dice: nunca os conocí. Cuando la Virgen van, las insensatas, y tocan y dice: no os conozco, le dice así: no os conozco. Entonces, para que no reconozcan, entonces celebrar de su cuerpo y de su sangre de la forma que está establecida en la bendita Torá, en su palabra, como dicen los profetas. Bueno, para terminar este video, el cual hablamos del Cordero, podemos decir que Dios no ha invalidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Si lo confirmó 3 veces, lo confirmó. Ese pacto es firme, tan firme como el pacto que Dios hizo con Noé. Todos estamos invitados para celebrar Pascua en memoria del Mesías, de ese Cordero que nosotros necesitamos para salir de las naciones. De esa forma podemos entrar y celebrar. Dice allí: bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Lo dice en Apocalipsis. Pacto nuevo no invalida, más bien lo confirma. Confirma los pactos que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Todos estamos invitados a participar de su carne y de su sangre. Salir de las naciones, ese es el pacto que Dios hace para que seamos perdonados de todos los pecados del mundo, lo que hemos hecho en el mundo, para luego ser santificados en Israel. בשמיים ובארץ